Bien, bien, acá empezando el año, no nos veíamos del año pasado, Es verdad. así que bien, todo bien. Vamos a hablar de un tema hoy que vos propusiste y me pareció muy interesante, ¿no? Sí, contarnos historias. Hay algo quizás tan antiguo como contarnos historias, ¿no? Como una necesidad tan propia del humano, ¿no? Pensaba hoy mientras preparaba que incluso uno podría pensar ¿viste? En los dibujos de los egipcios, ¿no? Claro. Y toda una historia ahí contada a través de los dibujos. Y si vamos más atrás, las cuevas, También, donde ¿no? están mostrando cómo cazaban bisontes o animales, ¿no? Ujú. Y después, bueno, con la palabra hace que se pueda trasladar también, ¿no? En la historia. Pensaba también que esta necesidad que tenemos de contar historias, esta necesidad de contar, que contar nos salva. Vamos a... Bueno, me estás haciendo, con eso que estás diciendo, me haces acordar de Fahrenheit 451, Ajá, donde cada uno, donde quemaban los libros sí, y cada uno tenía el nombre del libro que iba repitiendo continuamente para no perderlo, tal cual. ¿no? Sí, no, yo pensaba algo más viejo todavía. Las Mil y una Noches, Sherezada, ¿no? Claro. Que salva su vida justamente contando historias. Sí, Una noche cada historia. sí, sí, Y de sí, esa manera se salva, ¿no? es verdad. Pensaba, digo, bueno, hay muchos casos en la literatura, ¿no? Pero esto de contar, de contarnos, ¿no? Los que hemos hecho o hacemos terapia, uno ahí cuenta también, ¿no? Es cierto. Reordena la historia. Y el contar tiene esto, el ordenar, el jerarquizar y el poder escucharla también, su propia historia, ¿no? Claro. No sé si lo hablaba con vos la otra vez, esto de contar historias. Bueno, cuando yo planteé hacer tiempo de show, empezó desde ese lugar. Bueno, Desde ¿sabes qué? contar la historia de alguien, no Bueno, pasar una música sola. Y yo estaba buscando en esos tiempos, en el dial, me llamó la atención la música que pasabas, porque estaba buscando jazz y pasaba jazz, pero después me enganchó justamente esto que vos decís, que no era solamente pasar la música, sino contar la historia de un músico, de una banda, ¿no? De una canción. De una canción. Es el poder que tiene el contar, ¿no? El contar. Claro. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de contar una historia? ¿Qué recibe? Porque ahora vos, que me decís que en algún momento has sido oyente del programa y ahora estás en el programa, ¿qué te dejaba el hecho de que te contara una historia más allá de pasar un tema musical? Bueno, en principio hay como una... yo creo que hay una necesidad, hay algo que nos lleva a la infancia, ¿viste? Cuando te contaban antes de irte a dormir. El cuento. Claro, ¿no? Entonces, que un programa nocturno te cuente una historia, por ahí hay una reminiscencia tal vez a la infancia. Yo soy de los que me voy a dormir con la radio, escuchando la radio. Entonces, es esa otra voz que te cuenta, como te contaban de chico, una historia, ¿no? Sí. La posibilidad de resignificar algo, de ordenar, digo, en cada profesión uno cuenta, ¿no? Los docentes, la información para hacerla más llevadera, uno arma también una historia para contar, no tira la información así, ¿no? Y bueno, me parece que ese es parte del poder que tiene contar historias. Vos fijate que en la película Amistad de Spielberg, la del barco esclavista, Sí. que hay una rebelión dentro del barco porque se liberan los esclavos que traían de África. El barco es español y se llama Amistad, por eso la película se llama así. Queda varado cerca de la península de Florida. Uh-huh. Y ahí, bueno, los esclavos quedan retenidos y los españoles plantean un juicio civil porque hay un objeto que ellos tienen retenido en Estados Unidos, que en realidad para ellos son los esclavos, y los norteamericanos lo plantean como un juicio penal porque los han secuestrado. Y hay una parte en la película donde el abogado de estos esclavos va a hablar con un expresidente norteamericano, que lo hace Anthony Hopkins. Es una actuación magistral de 3-4 minutos, donde el hecho, la acción
transcurre, o sea, hay una conversación entre este tipo y el abogado, y tiene una plantita, en su oficina entra un haz de sol, un rayo de sol, y él va corriendo la plantita para que siempre esté en el rayo de sol. Esa es la acción de Hopkins, que es impresionante, y le dice, el que gane el juicio va a ser el que cuente la mejor historia. La importancia de contar una buena historia. Bueno, sucede en la película con Atticus, Matar un ruiseñor, ¿no? También, donde sí. el tipo plantea la historia. Hablábamos hace un ratito fuera del aire, ¿no? Esto de que hay películas en donde hay un narrador, ¿no? Como los libros, y otras películas que está bueno, porque el narrador es la cámara, ¿no? Claro. En donde uno se pierde un poco, entra en ese juego, pero hay alguien que te está contando, que decide qué mostrar, qué no mostrar, dónde recortar, ¿no? Sí. A dónde enfocar. Hay alguien ahí que cuenta también. Por Sí. eso el contar siempre está tan presente, ¿no? En la vida. No hay otro tipo de películas más que esas en ese aspecto. O sea, películas donde hay un narrador que va contando la historia, como por ejemplo $1 Million Baby, donde Morgan Freeman va contando la historia de Clint Eastwood y de esta chica que quiere ser boxeadora, Sí. donde está el relato y se funde con las imágenes de lo que él va contando, que me parece que ahorra espacio, ¿no? Claro. Y tiempo. Claro, hay cosas que se dicen directamente y no se muestran. Pensaba en Forrest Gump, Claro. que es interesante porque él va contando, armando la historia. Sí. Ese es también el contar, ¿no? Sí. Uno puede armar la historia, a veces, como decía Borges, ¿no? La memoria tiene que ver con los mecanismos de la narración, ¿no? Es decir, no necesariamente yo te puedo contar cosas de mi infancia y por ahí no sucedieron tan así, Claro. ¿no? Uno arma, elabora, pone, saca, ¿no? Hay quienes dicen que cuando uno cuenta una historia de algo que nos sucedió, va pasando el tiempo y cada vez la cuenta distinta. Puede ser, claro. Porque uno va cambiando también, la visión que uno tiene sobre ese hecho va cambiando, ¿no? Y eso le va dando como otro matiz a la historia que uno cuenta. Sí. Un día podríamos hablar también de la memoria, ¿no? Uh-huh. Porque hay algo particular ahí. A mí me pasa que recuerdo cosas como si fueran fotografías, no como si fueran películas. Uh-huh. Hay muy poca acción en los recuerdos lejanos. De repente recuerdo escenas, no la película completa. Claro. Hay algo particular ahí en la forma de recordar. De recordar, a veces. Como si fuera una síntesis, ¿no? Como si el cerebro sintetizara determinadas cosas. Sí, y por ahí cuando soñás como una película. Sí, es verdad. Te aparecen colores y... Sí, demás. sí. Dicen que hay gente que sueña en colores y otra en blanco y negro. No sé, no tanto no. Yo, Es difícil, a veces uno ni se acuerda de los sueños, ¿viste? Así Claro. Hay como un reseteo cuando uno se despierta muchas veces. Claro. Y a veces uno se despierta también por un sueño y ahí queda vívido el sueño en ese momento. Tal cual. Pero algún psiquiatra me dijo que determinados sueños que son importantes, o sea, importantes, movilizantes para uno en ese momento, ¿no? Uh-huh. Me dijo, si usted quiere hablar o contar algo sobre eso, escríbalo en el momento, porque después la mente empieza a sacar elementos del sueño, y a veces el sueño, uno sueña cosas, se despierta, no lo recuerda lo recuerda en el momento y después lo recuerda a la noche, ponele, cuando pasaron muchas horas. Sí, como el que escribe, ¿no? El que se le ocurre una idea y te dicen escribila, lleva algo en el celular, escribila, porque después te olvidás. Claro, me ha pasado muchas veces. Que digo, ¿cómo era esto que había pensado? Era, sí, hay que tener algo... pero bueno, en la literatura la narración casi diríamos suele ser natural. Sí, hay frases que te abren universos narrativos. Por ejemplo, si yo te digo había una vez, claro, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo infantil tal vez, ¿no? Sí. Pero el había una vez ya la frase verbal te lleva a ese universo. En inglés también se usa
Once Upon a Time. Exacto. ¿No empieza Shrek allí, así? Sí. Once Upon a Time. Había muy lejano era, ¿no? Un reino muy lejano, claro. Y o te digo otra que por ahí te dice, ¿no? En una galaxia muy lejana. Claro. ¿no? Y La Guerra de las Galaxias. Claro, ya ves la tipografía que viene en perspectiva, ¿no? Sí. Y ahí tenés también una narración, ¿viste? Que te introduce y que te va contando lo que fue pasando. ¿En La Máquina del Tiempo no narra el protagonista también? Sí, narra el protagonista. La Máquina del Tiempo con Rod Taylor y Beth Mew, ¿no? Exactamente, sí. Sí, una gran película. Gran película. ¿En la música qué pasa? Y en la música hay también lindas historias, ¿eh? Viste que muchas veces, o sea, los temas suelen ser muchas veces de experiencias personales y hablan desde el yo. O desde él o él. Cuando hablan en tercera persona me parece que ahí ya hay una tendencia a contar algo, ¿no? Una historia. Bueno, eso tiene que ver un poco con la literatura también, ¿no? Sí. El narrador que mira todo, así tipo como un dios, ¿no? O la primera persona que se implica o que es un personaje. Yo pensaba la otra vez, algo que me pasó fue cuando le dieron a Bob Dylan, el premio Nobel de literatura, ¿no? ¿Viste que se armó como un terrible revuelo? Sí. Él no lo fue a buscar después, creo, no sé qué pasó. Pero, claro, porque decían, pero el tipo no es escritor, ¿no? Sí. Y ahí viene esto que decíamos, alto. Pues, aparte le dieron el Nobel a cada uno después, bueno, pero digo, más allá de eso, me pasó, yo no soy muy seguidor de Bob Dylan. No, yo tampoco. Pero fui a ver la película esta que hicieron, esta biopic de Un perfecto desconocido, ¿no? Sí. Y ahí aparece, más allá de la historia, fui con un amigo que es muy fanático de Dylan, entonces me va diciendo, esto es verdad, esto no es verdad, esto es verdad. Pero lo que me gustó mucho es que estaban todas las letras abajo, ¿no? Y ahí te das cuenta que el tipo es un narrador, que te contaba historias, ¿no? Y que no solamente te contaba historias, sino que dominaba los géneros, porque tenías una canción más de protestas, pues te contaba una historia, una de amor, ¿no? Entonces, decís, y no sé. Bueno, cuenta una gran historia, la del Huracán. El boxeador, que lo meten preso cuando iba a ser campeón del mundo, tenía todas las características para hacerlo, y lo meten preso por ser negro, y hay un asesinato y lo culpan a él. Esa es una historia contada, ¿no? Claro. Sobre una historia real, es un relato de una historia real, que también se hizo la película de eso. Claro. Bueno, pero en la película no aparece un narrador, como es Morgan Freeman en la película $1 Million Baby. Ajá. Claro. Pensaba en Eleanor Rigby de los Beatles también, que cuenta toda una historia, ¿no? Sí. Del padre, de la chica, de la mujer que cosía, ¿no? Sí. Así que bueno, sí, en la música también está esta necesidad de contar historias. Y acá en la Argentina hay varios narradores de historias. Sí. Estaba pensando, León Gieco, tenemos una que vamos a escuchar ahora en unos minutos nomás, pero ¿la historia de amor de Francisca también está narrada? Me parece que sí. Sí, ¿no? Me parece que sí. Porque dice, en una casa del barrio San Pedro, Francisca ofrece todo su cuerpo. Sí. Él cuenta la historia de Francisca. León suele hacerlo. Serrat pensaba con Cartón Piedra, ¿no? La de Maniquí, cuando la historia. Claro. O Penélope, que toma el mito de Penélope. Sí. Los mitos, te saco un poco del tema musical, pero digo, los mitos son grandes narraciones, ¿no? Vos ves los mitos griegos, a mí me gustan mucho los nórdicos, que hay una acción, es muy, te decía una vez, que parecen escritos para Netflix, ¿no? De los superhéroes, porque tienen mucho eso, pero tienen todo un trasfondo muy interesante, ¿no? Y bueno, qué sé yo, la Biblia es una gran narración también. Claro. León Gieco narra una historia de un boxeador. Exactamente. En uno de los temas. Así es. Pero además narra la historia completa. Completa, exactamente. Desde el principio hasta un final que podría haber tenido o hubiera tenido seguramente alguna continuación, ¿no? Sí, tiene una continuación. Pero la historia está narrada totalmente ahí. Y podríamos escucharla. Cachito, campeón de Corrientes, León Gieco en el especial de Marcelo Neira. De
Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino al barrio a saludar. Chao Cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos Cachito, vamos, debes ser el campeón. Desde aquí